La organización Human Rights Watch dio a conocer un informe sobre las personas desaparecidas en México durante los 6 años de la lucha contra el crimen liderada por el expresidente Felipe Calderón. Estos son los datos que sabemos sobre este informe. Se documentaron 249 casos en 11 estados. La ONG indica que no representa para nada el número real de desapariciones, son mucho mayores según ellos. Se critica a Felipe Calderón por negar las fuerzas de seguridad hubieran cometido abusos precisamente en esta lucha. Y Rey Rodríguez nos cuenta más desde Ciudad de México. Se trata de un informe muy amplio de 193 páginas y con señalamientos muy serios. Se titula Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada. Y en él, Human Rights Watch documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que especifica que no representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. En 149 de esos casos, la organización encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación agentes estatales. Dice haber encontrado evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el ejército, la marina y las propias policías federales, estatales y municipales. Según el informe, en algunos casos, de acuerdo al modus operandi, y pone algunos ejemplos concretos, se sugiere que podrían haber sido operaciones planificadas y coordinadas. En más de 60 casos, Human Rights Watch encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas o para extorsionar a sus familiares. El informe señala que prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, lo cual señala el organismo internacional ha exacerbado el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. El informe también señala que el presidente Enrique Peña Nieto heredó una de las peores crisis en materia de desapariciones que se haya producido en América Latina a lo largo de la historia reciente, y agrega que si bien la actual administración ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. El combate al crimen organizado y el narcotráfico estuvieron incluidos en los temas que expuso en Costa Rica el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario asiste a un encuentro de integración de la región. El informe es de Yanani Villanueva. Fue una cumbre para reafirmar intenciones más que para tomar decisiones concretas. Entre los propósitos, que en materia de comercio la región avance hacia un acuerdo de asociación que le incluiría el Tratado de Libre Comercio que ya existe, compromisos en el ámbito de la cooperación. En la cita tomaron parte, además de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, los mandatarios de Guatemala, Otto Pérez Molina, el de Honduras, Porfirio Lobo, y el de Panamá, Ricardo Martinelli. ¿Cuál va a ser ese mecanismo final? Bueno, la idea es avanzar hacia uno. Costa Rica hizo una propuesta, México la ha acogido con mucho entusiasmo, los países de Centroamérica están anuentes a discutirlo, y hemos hablado de un instrumento similar, por ejemplo, al caso de Europa, Centroamérica. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico también ocupó la atención de los mandatarios, que buscarán intensificar las acciones regionales para mejorar los resultados. Mecanismos para una más eficiente cooperación que nos permita articular el esfuerzo de nuestros gobiernos para actuar con eficiencia frente a la actuación del crimen organizado. Coincidimos en la necesidad de reducir violencia. Para el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien en diferentes foros ha insistido en una modificación de las medidas represivas que en su criterio no han dado resultados, los acuerdos de hoy son un paso adelante. ¿Es suficiente desde su perspectiva? Creo que para el momento sí. Nosotros estamos muy claros de que esto lleva un ritmo, vamos a llevar el tema y lo vamos a tener vigente. Se programó un nuevo encuentro, pero de cancilleres, para marzo, con el fin de definir fórmulas que fortalezcan los vínculos y concretar acciones. Los presidentes también acordaron buscar ayuda internacional de manera conjunta para enfrentar la plaga de la roya del café, que ha provocado pérdidas que superan los $500 millones y que afecta al 65% de los cultivos a nivel regional.
Para CNN, Yanane Villanueva, San José, Costa Rica. Seguimos en Perú, en donde una serie de robos captados por cámaras de televisión pusieron en alerta a las autoridades. Los delincuentes no tenían piedad y a plena luz del día le quitaban las pertenencias a los pasajeros y a los conductores en una transitada avenida. El informe es de nuestro compañero Rafael Romo. Aparecen de repente y se acercan rápidamente a una camioneta blanca. En solo segundos, los sospechosos roban a los sorprendidos pasajeros y luego se dan a la fuga corriendo. Múltiples atracos cometidos a plena luz del día fueron captados por las cámaras de la policía peruana en transitadas avenidas. La policía dice que la banda de asaltantes se hacía llamar Los Coyotes y se aprovechaba de que sus víctimas estaban inmovilizadas en el tráfico. Parecían tener preferencia por taxis, pero también asaltaron a pasajeros en otros vehículos. Rompían la luna de los vehículos, se introducían por esas aberturas o abrían los seguros de la puerta de los vehículos para poder acceder al interior de sus víctimas, ¿no? En algunos casos, las víctimas se defendieron y los asaltantes terminaron con las manos vacías. En un caso, alguien empezó a disparar al aire, ocasionando que salieran huyendo. Los asaltos ocurrieron en Barrios Altos, un vecindario de la capital. Hubo un momento que yo me defendía de mi bolso, pero yo vi que los tipos estos estaban armados. Tras semanas de vigilancia, agentes encubiertos de la Policía Nacional de Perú lanzaron un operativo contra los sospechosos. Trataron de darse a la fuga, pero los oficiales les dieron alcance para arrestarlos. Uno de los sospechosos tiene 23 años de edad y los otros 3, 18. Según la policía, los sospechosos han robado cerca de $45,000 en múltiples atracos que datan desde mediados de enero. Enfrentan varios cargos, incluyendo robo a mano armada y posesión ilegal de un arma de fuego. Rafael Romo, CNN, Atlanta. ¿De qué manera amanece Europa? Amanece con los ojos puestos en España porque se está llevando a cabo el segundo día del debate parlamentario del Estado de la Nación, con la apertura iniciada ayer por el portavoz del Partido Nacional Vasco. Hoy me refiero, hoy habló él, ayer fue el presidente del gobierno español. Él lo siguió, el portavoz del Partido Nacional Vasco, por los representantes del grupo mixto y también por el portavoz popular, Pío García Escudero. Ayer, lo que yo les decía, habló el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, el que abrió las sesiones. Él defendió su gestión y señaló su buena labor durante la crisis que enfrenta el país. Por su parte, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue el segundo en exponer, acusó a Rajoy de haber provocado recesión, desempleo y desigualdad con las medidas tomadas durante su mandato. Y España, indudablemente, esta recesión que se estaba hablando, que está acusando la oposición a Rajoy de original y también del desempleo, no es algo nuevo en España, indudablemente, pero hace unos años ese país era la tierra de las oportunidades para millones de inmigrantes latinoamericanos, o por lo menos esto es lo que pensó el ecuatoriano Héctor Jiménez, quien se radicó en la madre patria con sus hermanos. Héctor está en comunicación con nosotros vía telefónica, y ayer, Héctor, cuando te hablaba el equipo de producción, te invitó a que escucharas precisamente este debate en el Congreso español y que nos des tu opinión como un inmigrante que vive en España. ¿Cuál fue tu sensación, Héctor? Muy buenos días, adelante. ¿Qué te pareció lo que se está diciendo ahí en el Congreso, este debate? Muy buenos días. Sí, bueno, es una historia, la historia de todo el tiempo, desde que Rajoy subió al poder y no ha logrado mantener las promesas de campaña. Entonces su defensa es, en primer lugar, acusando al gobierno anterior de cómo dejó el país. Y en segundo lugar, después de las medidas tomadas, que son prácticamente una imposición alemana para todas las medidas que ha tomado, es defendiendo que ha tenido que tomarlas por el hecho de que el país lo necesitaba. Héctor, defensa. Te entiendo. Héctor, me llama la atención tu acento. ¿Cuánto tiempo hace que estás radicado ahí en España? 13 años. 13 años, es increíble cómo se te pegó el acento español. Estás con tus hermanos, son 5 hermanos que fueron para ahí. 5 hermanos. ¿Qué opinas de la situación que se está viviendo en tu país? En el Ecuador tuvo elecciones recientemente, ganó por una amplia mayoría el presidente Rafael Correa, y me llamó la atención que en España la participación de los inmigrantes alcanzó el 50% en estas elecciones. Esto significa que muchos quieren regresar al Ecuador tras la crisis económica que está viviendo España.
Sí, muchos quieren regresar y muchos han regresado, pero abocados por el hecho de que no hay trabajo. No necesariamente por querer regresar, porque muchos se ven forzados a hacerlo, puesto que acá no tienen incluso el respaldo del paro, se ha terminado el paro, se termina todas las oportunidades que han tenido, porque la situación está muy complicada. Pero se ven abocados a eso, no necesariamente porque lo deseen hacer. En base a eso, el Ecuador tiene unas oficinas de la CENAMIC, la Secretaría Nacional de Migrantes de acá, que básicamente que vamos a tener 4 años más de lo mismo, que no se encarga realmente de lo que es el migrante. Últimamente lo que se ha encargado es de hacer campaña por Rafael Correa. Y es ir ensalzando la obra de él y todo eso, no a lo que... Pero Héctor, también hay que decir, no sé cuál es tu opinión, en cuanto tú dices que está haciendo campaña, indudablemente se hace campaña antes de unas elecciones en cualquier parte del mundo, pero también la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso de un emigrante, Luis Solorzano, que es uno de los ecuatorianos afectados por esta crisis hipotecaria tan dramática que se está viviendo en España. ¿Tú crees que todo esto, por lo que me estás diciendo, es tu opinión personal, indudablemente, pero queremos escuchar tu opinión personal, tiene un traspié político detrás de esto? ¿O crees que se está preocupando, que es la sensación que me parece a mí? No. Se puede sentir que cuando estamos cerca de elecciones la preocupación es mucho mayor. Entonces, lógicamente, es una cuestión política. Y no digo que en todos los casos. Hay muchos casos que se han ayudado, que lógicamente porque se ha presionado mucho por un lado y otro. Entonces, lógicamente se ha recibido ayuda. Es tu opinión y la respetamos, indudablemente hay otra gente que no va a estar de acuerdo contigo. Héctor, pero me gustaría que nos cuentes, nosotros que estamos aquí de otra parte del mundo, ¿qué tal? Vemos que tu acento es bastante español, que en esa parte te adaptaste. ¿Cómo fueron los primeros años cuando tú llegaste? ¿Cómo te trataron en España? Y a medida de que pasaron los años, ¿ya estás aclimatado? ¿Te gustaría volver a Ecuador o ya te quieres quedar de por vida ahí en España? Ya, en los primeros años, ¿sabes qué es afortunada? La gente española es bastante amable. Uno lo hacen sentir bien aquí. Hay casos aislados de rechazo y esas cosas, ¿no? Pero sí, en realidad uno se siente bien. Y tuve la suerte de conseguir trabajo y permanecí trabajando la mayor parte del tiempo acá. Me he aclimatado, me he adaptado bastante bien. Y conmigo vive mi hijo y él no piensa regresar a Ecuador y me quedo yo también con él. ¿No quieres regresar? No es precisamente la razón solamente él, pero la información que nos llega aquí a nosotros a Latinoamérica, dicen que los trata bien y fue el caso, pero también llega la información de que a veces los españoles nos tratan con cierto desprecio a los sudamericanos, el término sudaca, por ejemplo. ¿Tú piensas que es exagerada ese tipo de denuncias? Porque me dices que en tu caso personal tú no sufriste ningún tipo de discriminación, te trataron bien, me dices, Héctor. Sí, sabe que, bueno, en general, que digo, un 90% muy bien. Hay casos que, te digo, son aislados, muy pocos, que la gente sí se comporta de una manera, o sea, de rechazo, de un poco de desprecio. El término sudaca sí es un insulto, que se lo inventaron por lo mismo, y no entiendo muy bien cuál es por qué el rechazo. Mi hijo también lo sufrió en el colegio, que hubo que parar los pies en un cierto momento, pero las cosas han cambiado, o sea, de todos modos, es cuestión de adaptarse también. Héctor, te agradecemos, pero me quedó la duda, ¿qué le pasó a tu hijo en el colegio? ¿De qué manera sufrió estos actos de ataques, de discriminación? ¿Qué le pasó a él solamente? Por compañeros españoles, que le dicen, negro, vete a tu país, o vuelve a tu puto país, cosas así. Los chicos pueden ser muy crueles, indudablemente. Y en un principio no hubo el respaldo de los profesores hasta que tuve que ir a hablar con ellos y con la dirección del colegio. Y ahí lo solucionaste. Héctor, te agradecemos, queríamos escuchar tu opinión. Me alegro que se haya solucionado el problema. Gracias por tu opinión y tu oportunidad de haber escuchado este debate en España y darnos tu opinión muy personal, pero tuya, y que la agradecemos y la valoramos. Héctor Jiménez en comunicación con nosotros vía telefónica desde Madrid. Hasta hace unos años los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumpla usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala.
cumple.